Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 30. El archivo de las sombras. Declaración realizada por Rubén Alemaski el 15 de marzo de 2024, con respecto a los hechos sucedidos en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Registro de audio llevado a cabo por Alexander Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienza la declaración. Por más de 20 años trabajé en el Archivo General de la Nación, en Buenos Aires. Siempre pensé que mi vida sería gris, tranquila y anónima, como las paredes polvorientas de aquel edificio. Nunca imaginé que entre cajas, legajos y papeles encontraría algo que me iba a arrastrar a la peor de las pesadillas. Permítanme empezar por el principio. Mi tarea en el archivo era sencilla: catalogar, preservar y de tanto en tanto asistir a investigadores que solicitaban documentos históricos. Había noches en las que me quedaba de guardia, sobre todo cuando llegaban grandes donaciones de material privado que requerían clasificación urgente. En esas ocasiones, el silencio del archivo se volvía casi insoportable. El murmullo lejano del tránsito de la ciudad no llegaba a los subsuelos, donde las lámparas amarillentas apenas alcanzaban a iluminar los pasillos interminables de estanterías. La primera vez que ocurrió fue en 2019. Había bajado a la sala 3 del subsuelo, destinada a documentos de mediados del siglo XX. Me encontraba organizando carpetas con informes ministeriales cuando noté algo extraño. En un estante que yo había revisado 2 semanas antes, apareció una caja gris, idéntica a las demás, pero sin número de referencia. Pensé que tal vez alguien la había dejado mal colocada, así que la retiré para revisarla. No pesaba mucho. En la tapa, con letra mecanografiada, se leía: Expediente número 5112, Alemaski, Rubén. Sentí un escalofrío inmediato. Era mi nombre. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había un legajo prolijo, con mi foto de documento pegada en la primera hoja. El expediente detallaba mi vida con precisión: mi fecha de nacimiento, mi dirección, mis empleos anteriores. Todo correcto, hasta que llegué al final. Ahí, en la última página, encontré una nota mecanografiada. Defunción, 24 de agosto de 2019. Causa, accidente vial en Avenida Paseo Colón. Lo cerré de golpe, con el corazón desbocado. Esa fecha era apenas 2 semanas en el futuro. Me dije a mí mismo que era una broma de mal gusto. Tal vez un colega aburrido, tal vez alguien que había querido asustarme. Pero ¿cómo habían conseguido detalles tan personales? Guardé silencio. No comenté nada con nadie. Pasaron los días, y cada noche de guardia regresaba con disimulo a aquel pasillo para comprobar si la caja seguía ahí. Siempre estaba en el mismo lugar, esperando. El 24 de agosto decidí faltar al trabajo. Tomé todas las precauciones posibles. No salí de casa, no conduje, no crucé calles. Pasé el día encerrado, mirando el reloj. Cuando finalmente llegó la medianoche, respiré aliviado. Al día siguiente, al volver al archivo, encontré la caja nuevamente en el estante. Abrí el legajo y comprobé que la última página había cambiado. Ahora decía: defunción, 25 de agosto de 2019. Causa, caída desde balcón. Ese mismo día, mientras colgaba la ropa en el balcón de mi departamento, una de las barandas se desprendió con un chasquido metálico. Apenas logré agarrarme y evitar la caída. Estuve a segundos de convertirme en la nota mecanografiada. Desde entonces, supe que aquello no se trataba de una broma. Comencé a investigar con cautela. Descubrí que no era el único. En otras noches de guardia, cuando recorría los pasillos, aparecían cajas sin número, con expedientes de compañeros, investigadores e incluso personas que yo conocía en la vida cotidiana. Todos tenían un detalle en común. En la última página figuraba una muerte que aún no había ocurrido. Recuerdo especialmente el caso de Marta, una colega del área de catalogación. Encontré su expediente una noche y al final decía: defunción, 11 de septiembre de 2019. Causa, incendio doméstico. Me debatí entre avisarle o no.
¿Qué podía decirle? ¿Que un legajo maldito había anticipado su final? Finalmente me animé. Una mañana la cité a tomar un café y le conté, sin entrar en demasiados detalles, que debía tener cuidado con la instalación eléctrica de su casa. Ella solo se rió, incrédula. La noche del 11 de septiembre me enteré por las noticias que un cortocircuito había provocado un incendio en su departamento. Marta murió asfixiada por el humo antes de que llegaran los bomberos. Me derrumbé. No había logrado evitarlo. A partir de entonces, cada caja nueva se convirtió en una condena. Y lo peor era que las cajas aparecían solo de noche, como si el archivo mismo quisiera esconderlas durante el día. Con el tiempo, comprendí un patrón aún más perturbador. Muchos de los expedientes ni siquiera correspondían a personas conocidas, sino a nombres que yo no había escuchado jamás. Personas anónimas, de distintas provincias, de distintas épocas. Y sin embargo, todas sus muertes estaban consignadas con exactitud. La situación se volvió insoportable en 2021. Una noche encontré un legajo nuevo. La carpeta llevaba el nombre Ana Lucía Alemaski. Era mi hija de 9 años. Al abrirlo, descubrí que anticipaba su muerte en un accidente escolar. Me quedé paralizado. No podía permitirlo. Esa vez juré que iba a impedirlo a toda costa. Durante semanas, vigilé cada paso de mi hija. La acompañaba a la escuela, revisaba cada cable, cada escalón, cada aula. Finalmente, el día señalado, logré que no asistiera a clases con la excusa de un resfrío. Me sentí triunfante, pero la mañana siguiente, cuando abrí el legajo, encontré la nueva anotación mecanografiada. Defunción, 3 de octubre de 2021. Causa, atropellada en esquina de Avenida Rivadavia. Ese mismo día, mientras cruzábamos la calle, un auto fuera de control se subió a la vereda. Yo logré empujarla a tiempo, pero desde entonces vivo con el terror constante de que aquel expediente se cumpla tarde o temprano. Ya no sé cuánto más podré resistir. El archivo que me observa. Sé que las cajas volverán y que un día la predicción será inevitable. No tengo pruebas concretas para mostrar, más allá de las marcas de mi desesperación. Por eso recurro a ustedes. Tal vez alguien logre entender qué clase de fuerza se oculta en esos pasillos y si existe alguna manera de escapar del destino escrito en las sombras del archivo. Fin de la declaración. El testimonio de Rubén Alemaski llegó a mis manos a través de un sobre anónimo. Dentro venía una carta escrita a mano, junto con una fotocopia de lo que parecía ser una de las páginas del supuesto expediente. Un registro mecanografiado con su nombre, fecha de nacimiento y la predicción de su defunción. La hoja era vieja, amarillenta, y el mecanografiado correspondía a una máquina de la década del 60. No pude verificar de inmediato su autenticidad, pero el relato llamó poderosamente mi atención. Decidí visitar el Archivo General de la Nación. Conseguí un permiso especial para acceder a los subsuelos, alegando que estaba realizando una investigación histórica. Lo que encontré ahí coincidía con lo descrito por Rubén. Pasillos interminables, cajas grises apiladas en un orden casi inabarcable y un silencio pesado que parecía absorberlo todo. No encontré ninguna caja con mi nombre, pero sí observé algo extraño. Al recorrer los estantes, en varias ocasiones tuve la sensación de que ciertos pasillos se repetían, como si girara a la derecha y regresara al mismo lugar, aunque era imposible desde el punto de vista arquitectónico. Hablé con algunos empleados del turno diurno. La mayoría nunca había escuchado nada fuera de lo común. Sin embargo, uno de ellos, un archivista de más de 70 años, me confesó en voz baja que existía una leyenda interna sobre las cajas fantasma. Decía que aparecían solo de noche y que más de un trabajador había renunciado después de encontrarse con su propio legajo. Mientras revisaba los pasillos del subsuelo, me detuve frente a una caja gris sin numeración. Dudé unos segundos antes de tomarla. Al leer la etiqueta, sentí un frío recorrerme la espalda. El nombre escrito era Gabriel Martínez. Abrí el expediente con manos temblorosas. Allí estaba su foto, junto a datos personales exactos. En la última página, mecanografiado con la misma tipografía antigua, podía leerse: defunción, 31 de marzo de 2025. Causa, asesinato vinculado a una investigación. Comprendí entonces que estas cajas no solo anticipan el futuro, también documentan el pasado, como si todo quedara condenado a permanecer archivado en esas sombras. No logré acceder a ninguna otra de esas cajas. Rubén me aseguró que continúan apareciendo, pero que ya no las toca, por miedo a empeorar las predicciones.
Analicé la fotocopia que me había enviado. La tipografía correspondía a una máquina Olivetti Studio 44, muy utilizada en la administración pública argentina en los años 60 y 70. El papel era auténtico de esa época, pero no había forma de explicar cómo contenía datos posteriores. Lo más perturbador fue un detalle final. Cuando digitalicé la hoja y aumenté el contraste, descubrí en la esquina inferior derecha una marca apenas visible. Una serie de números mecanografiados en tamaño diminuto. Coincidían con una referencia de archivo, pero no a ningún expediente conocido, sino a una sección inexistente. Sala 0, estante 13. Consulté los planos oficiales del archivo. La sala 0 no figura en ninguna parte. No tengo pruebas materiales suficientes para concluir nada definitivo, pero si el testimonio de Rubén es verídico, el Archivo General de la Nación podría estar albergando algo más que la historia escrita. Un registro imposible del futuro y del pasado. Un archivo de las sombras que dicta el destino de quienes lo consultan. Quizá lo más inquietante de todo sea la posibilidad de que esas cajas no solo aparezcan en ese edificio. Si el archivo escribe en distintos lugares, entonces nadie está a salvo de que un día su vida aparezca mecanografiada en una caja gris. Semanas después de mi visita al archivo, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una caja gris, idéntica a la que escribió Rubén. La etiqueta llevaba escrito un nombre, el mío. No tuve el valor de abrirla. Aún permanece en mi escritorio, cerrada, como una amenaza silenciosa. Cada noche me pregunto si el archivo me encontró o si yo nunca salí de sus pasillos. Esto fue Los Casos Enigma, donde el terror se convierte en verdad y las respuestas siempre esconden más preguntas. Si te animás, acompañanos la próxima semana en un nuevo caso. Pero recordá, no todas las puertas deberían abrirse.